¿Qué tal? Bienvenidos a La Economía. La captura de Nicolás Maduro y el futuro de los recursos económicos de Venezuela han marcado hoy la atención del mundo económico, sobre todo porque Estados Unidos ha ido desvelando la que sería su estrategia, que pasaría por refinar el crudo pesado venezolano, un plan que ha contribuido a impulsar este lunes las acciones de las petroleras estadounidenses en bolsa. Las acciones de Chevron o de ExxonMobil han llegado a subir un 7 y un 4% respectivamente. Esto ocurre después de que este domingo el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio dijera que las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos son las mejores para procesar el petróleo venezolano. Un petróleo pesado, útil para producir diésel y asfalto, pero difícil de refinar. La estrategia del presidente Trump para Venezuela abre muchas interrogantes. Nuestro compañero en Nueva York tiene más detalles al respecto. ¿Cómo estamos? Argemino, muy buenas tardes. Donald Trump menciona su interés en el petróleo como una de las principales razones para atacar Venezuela. ¿Cuáles son las implicaciones a corto plazo? Bueno, a corto plazo hay implicaciones especialmente para dos países, dos regímenes, uno es Nicaragua y otro es Cuba, ya que reciben petróleo venezolano subvencionado desde hace mucho tiempo y es, digamos, una sustancia económica que necesitan, especialmente Cuba, que recibe una media de 30.000 barriles diarios y tiene una relación muy estrecha con el régimen venezolano. Así que sería una especie de teoría del dominó en la que, según Estados Unidos, si cae Venezuela, estos dos regímenes podrían estar en peligro. Y luego, en el largo plazo, también está, por supuesto, la vertiente puramente económica. Donald Trump quiere desarrollar esa infraestructura, pero hay dos problemas. Uno, que el barril está ahora relativamente barato, un poco por debajo de los $60, y eso desincentiva fuertes inversiones en el sector venezolano, que además necesita una verdadera mano de pintura. Había una estimación publicada por The Economist. Dice que la infraestructura energética de Venezuela tiene que recibir una inversión de 110.000 millones de dólares solo para ponerse como estaba hace 15 años, ya que produce un tercio del petróleo de hace unas décadas. Así que por ahora es un paisaje un poco complicado. Argemino, el interés de Estados Unidos en Venezuela va, digamos, más allá de la industria del petróleo y ya hay planes tentativos para explorar otros sectores. ¿Cuáles son estas otras oportunidades? Bueno, de hecho, en la prensa económica hay un inversor llamado Charles Myers de Signum Investors que dice que hay ya una delegación de 20 inversores estadounidenses preparándose para visitar Venezuela, si lo permiten las circunstancias, ya que hay mucha incertidumbre en el mes de marzo, y reunirse con quien sea el presidente o presidenta del país y con personas responsables de la economía. Estiman que Venezuela ofrece unas oportunidades de negocio de entre 500.000 y 750.000 millones de dólares en áreas como la energía, la defensa y las finanzas. Y de hecho he mencionado dos sectores concretos. Uno es la construcción para reconstruir el país, asolado por políticas económicas no demasiado eficaces, y el otro es el turismo para explotar también esa otra vertiente de Venezuela. Pero todo esto depende, por supuesto, de muchas otras circunstancias políticas que esperemos se vayan aclarando en las próximas semanas. Argemino Barro, muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones. Un placer a ustedes. Con el chavismo y la nacionalización de la industria petrolera, las otrora importantes infraestructuras de Venezuela quedaron obsoletas y sin capacidad para refinar o procesar el crudo necesario para su transporte. La producción del país está estancada. Venezuela lleva años sometida a sanciones económicas y depende en gran medida de la llamada flota fantasma para exportar su crudo, que se dirige en buena parte a China. Algunos analistas consideran que haría falta una inversión de hasta 200.000 millones de dólares para que la producción vuelva a los 3 millones de barriles diarios que llegó a alcanzar el país. En este contexto, el presidente Trump dice que Estados Unidos reparará la infraestructura petrolera de Venezuela. Donald Trump quiere el petróleo de Venezuela. Tenemos la oportunidad de conversar sobre este asunto con Jesús Renzullo Narváez, investigador asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA en Hamburgo. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿qué interés debería tener Trump en realizar una inversión de miles de millones de dólares durante años para levantar una industria devastada? Muchísimas gracias por la invitación. Para empezar, son tres principales razones por las que Estados Unidos tiene el interés de reinsertarse en Venezuela y reactivar la industria petrolera. La primera es porque, aunque no se puede restablecer los niveles de producción petrolera venezolanos a los niveles de los 90, alrededor de los 3 millones de barriles, sin una gran cantidad de inversión y una gran cantidad de tiempo, ciertos niveles de aumento de la producción sí son posibles.
200.000, 300.000 barriles al día extra no serían difíciles de alcanzar en los próximos meses. Y eso es un aumento en el flujo petrolero que a Trump le interesaría y a algunas empresas petroleras les interesaría. Segundo, es que Estados Unidos trata de restablecer su huella dentro del territorio latinoamericano bajo su nueva doctrina de seguridad nacional, este nuevo corolario de la doctrina Monroe, que Trump ha llamado la doctrina Don't Row. La idea es justamente restablecer la supremacía de las empresas americanas dentro de lo que Estados Unidos considera su principal esfera de influencia. La última y una de las más importantes es que uno de los intereses más grandes de Trump es que aumente la producción de petróleo a nivel global para asegurar que los precios del petróleo se mantengan bajos y así mantener su política de reducción de los precios energéticos para mantener la inflación baja en los Estados Unidos, una de sus principales propuestas de campaña. Trump quiere que las petroleras estadounidenses inviertan en Venezuela, pero ¿por qué deberían aventurarse en un país sin seguridad jurídica? Hay mucha aprehensión dentro de varias empresas petroleras americanas, que de hecho ya le han demostrado a Trump que no están seguros de si es siquiera rentable entrar en el territorio venezolano. Eso no es completamente cierto. Hay ciertos pozos que serían rentables, no todos, pero algunos. Y hay algunas empresas petroleras que podrían beneficiarse. Por ejemplo, las empresas petroleras que ya tienen un desarrollo histórico o que ya tienen una huella dentro del territorio, como Chevron, como Exxon, como ConocoPhillips, como BSL, ya tienen la oportunidad de obtener pozos que fueron expropiados o activos que fueron expropiados y ser remunerados por justamente reparaciones. Eso ya de por sí es una ganancia para estas empresas petroleras. La segunda es que varias empresas de estas tienen bonos de la deuda de Venezuela o bonos de la PDVSA. Está en el interés del gobierno estadounidense y de estas empresas reactivar la producción petrolera y de reactivar la economía venezolana para que se reevalúen estos bonos y por lo tanto dejen de ser un activo perdido, un activo a la deriva y se conviertan en algo que puedan transar por más dinero. Jesús, Rusia y China han realizado inversiones millonarias en Venezuela a cambio de petróleo. ¿Qué ocurrirá con el crudo que Caracas tiene comprometido con sus aliados? Brevemente, por favor. Es una excelente pregunta. De hecho, depende de los aliados. Rusia, Irán y quizás Cuba probablemente vayan a recibir el peor lado de la doctrina Monroe y Estados Unidos probablemente solicite cortar lazos con ellos y reducir los envíos de petróleo. Pero países como China, con los cuales Estados Unidos está más en un entente actualmente, luego del estallido económico que tuvieron en los últimos meses, probablemente siga recibiendo crudo. De hecho, hay información de que algunos buques petroleros están siendo enviados hacia China en estos mismos momentos. Jesús, muchísimas gracias por todas estas claves y para ayudarnos a entender un poco mejor lo que está ocurriendo allá en Venezuela. Saludos. Un placer. Muchas gracias. Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, que representan aproximadamente una quinta parte de las reservas globales conocidas. Según medios especializados, el secretario de Energía de Estados Unidos se reunirá esta semana con ejecutivos del sector petrolero de su país para ver cómo revivir la industria del crudo en Venezuela. A bordo del Air Force One, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró lo que muchos creen que es su principal interés en Venezuela. Venezuela ahora mismo es un país que está muerto, hay que revivirlo. Vamos a realizar grandes inversiones en compañías petroleras para recuperar su infraestructura. La industria petrolera está lista. Por décadas, Estados Unidos fue un aliado clave del sector petrolero venezolano, con las compañías invirtiendo fuerte en el país. ExxonMobil y ConocoPhillips dejaron el país en 2007 tras una ola de expropiaciones del gobierno de Chávez. Solo Chevron siguió en Venezuela. Y en 2022 la empresa obtuvo una exención para reanudar las exportaciones de petróleo de sus operaciones conjuntas en Venezuela. Desde que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA en 2019 para presionar el gobierno chavista, la producción de crudo colapsó. Ahora Venezuela produce 1 millón de barriles de crudo por día, bastante menos que los 3 millones que producía a comienzos de los 2000. Ahora China es el mayor importador de petróleo venezolano. En 2023, casi 2/3 de las exportaciones de crudo fueron a China, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos.
Nuevas inversiones norteamericanas en Venezuela podrían sufrir varios desafíos, según los expertos. Si las compañías estadounidenses vienen a Venezuela a invertir en proyectos de petróleo, tendrán que reemplazar a los proyectos rusos y chinos en el país. Rusia invirtió más de 17.000 millones de dólares y las empresas chinas más de 20.000 millones en la industria petrolera de Venezuela. No creo que estén contentos con perder sus inversiones. Por ejemplo, en noviembre pasado, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una extensión de 15 años a una asociación entre PDVSA y la estatal rusa Zarubneft, que opera en 2 pozos petroleros en Venezuela. En agosto de 2025, la China Concord comenzó operaciones en 2 yacimientos venezolanos con planes de invertir más de $1.000 millones. China condenó enérgicamente el ataque de Estados Unidos contra Venezuela. En Venezuela yacen las mayores reservas de crudo del mundo, con más de 300.000 millones de barriles disponibles. Las petroleras extranjeras van a competir para aumentar su producción en el país, pero que puedan hacerlo rápidamente va a depender del devenir político. Wall Street reaccionó con euforia a la captura de Nicolás Maduro. Esto se notó este lunes con la subida de los bonos venezolanos, impulsados por las expectativas de un posible cambio de régimen y de una eventual reestructuración de la deuda externa. Los bonos soberanos de Venezuela, que permanecen en default desde 2017, avanzaron hasta 8%, acercándose a valores cercanos a 40 centavos por dólar. Mientras que los títulos de la petrolera estatal venezolana PDVSA escalaron hasta 30%, reflejando una apuesta más agresiva de los inversores por una normalización del sector energético. El mercado comienza ahora a proyectar un escenario de reperfilamiento de la deuda, cuyo stock se estima en unos 60.000 millones de dólares. Y esto es todo en este segmento de Economía sobre Venezuela y las ansias de Donald Trump por recuperar el petróleo de ese país. Gracias por acompañarnos.